siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Aquí estás. Una cosa demando a Jehová y esta buscaré, estar yo en su casa por siempre y contemplarlo a Él. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Mi alabanza de continuo estará en todo momento. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Canta y da tu alabanza y grita amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén. Canta y da tu alabanza y grita amén, amén. Cambia el lamento por danza y grita amén, amén. Canta alto, canta alto. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su respuesta es que aquí estarás. Danzaré en medio de la prueba, adoraré, mas cuando clamo su que aquí estarás. Que aquí Él estará. Que aquí Hola familia Restauración, qué bendición nuevamente estar con ustedes, nuevamente nuestros grupos familiares y nuevamente tengo el gozo, la alegría de poder compartir la enseñanza de esta semana. En verdad me llena de mucho gozo poder llegar hasta sus hogares, saber que ustedes están siendo fieles a la visión y vuelvo a repetir, no es una visión mía, es una visión de Dios, porque siempre procuramos que aún nuestras formas, nuestras maneras, nuestras estrategias de hacer y para hacer iglesia estén conforme a la palabra de Dios, en los ejemplos de la palabra de Dios, los modelos de la palabra de Dios. Y reunirnos en casa y especialmente como grupos familiares, como familias que se reúnen en casa para ministrar al Señor, para recibir una enseñanza bíblica y para
fortalecer nuestras relaciones de pacto como familia que hemos también aprendido, además de que es la oportunidad de poder invitar a otros familiares, otros amigos que no y que aún no conocen del Señor Jesucristo, ellos puedan tener un conocimiento, una experiencia, un encuentro con Jesucristo en nuestros hogares y en nuestras casas. Normalmente invitamos a la gente a la iglesia porque pensamos que allá en el auditorio donde se reúne la iglesia, allá pueden encontrar al Señor. Pero qué lindo que la gente que nazca a la fe y que nazca de nuevo en Cristo Jesús lo pueda hacer en nuestros grupos familiares. Pero para eso pues necesitamos invitar, necesitamos atraer a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, amigos de la escuela, del trabajo, de la colonia, de la cuadra, para que vengan a nuestras reuniones familiares y puedan escuchar del Señor Jesús. Así que es un gozo, es una alegría. Bien, seguimos hablando acerca de la iglesia. Hay toda una gran revelación sobre la iglesia. Todo tiene que ver con la iglesia. Hemos aprendido que la iglesia también, a la luz de las Escrituras, se le conoce como la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, su nación santa, pueblo adquirido y en fin, todo ello. Amén. Por lo tanto, todo esto nos confirma de que como iglesia no somos una organización, aunque vivimos organizadamente. No somos en una denominación, aunque tenemos un nombre con el que nos identificamos localmente. No somos mucho menos una secta, porque nosotros edificamos nuestras vidas y caminamos sobre la doctrina de Cristo, la palabra de Dios. Así que no somos una secta, somos una familia, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Además también hemos enseñado que iglesia somos nosotros, yo soy iglesia. De manera personal, tú eres iglesia, no lo olvides. Y cuando nos reunimos todos, también somos iglesia. Entonces somos iglesia de manera personal, pero también somos iglesia de manera general. Algunas veces lo he dicho, otra vez lo vuelvo a decir. La iglesia es lo que yo soy. Así que qué bendición pertenecer a la iglesia de Jesucristo. Bueno, hay mucho que aprender. Hoy vamos a hablar brevemente y de una manera práctica y sencilla acerca, y le he intitulado, los regalos de Cristo para la iglesia. Los regalos de Cristo para la iglesia. Cuando yo siempre que pienso en regalo, cuando alguien me regala, cuando yo recibo regalos, para mí es muy significativo cuando alguien se toma la molestia, no la molestia, porque no es una molestia, cuando me toma en cuenta y me hace algún regalo. Para mí es muy significativo porque, número uno, ese regalo que yo recibo me dice cuánto me ama la persona que me da ese regalo. Lo segundo es que me tiene en cuenta esa persona que me hace un regalo. Y eso hace muy significativo sin importar el valor del regalo. El valor del corazón con que alguien te regala algo es lo más valioso. Así que Dios, Cristo, le hace regalos a su iglesia. La iglesia también se le conoce como la novia de Cristo. Entonces Cristo le hace regalos a su iglesia. Ahora, ¿cuáles son esos regalos? Bueno, entre una multiforme, entre una cantidad diversa de regalos que Cristo le hace a su iglesia, hoy quiero enfocarme en cuanto a cómo Cristo gobierna su iglesia. Es decir, los regalos de Cristo tienen que ver con la manera en que Él quiere que su iglesia sea gobernada, sea dirigida, sea administrada.
Entonces vamos a hablar un poco de eso para que podamos entenderlo, ¿verdad? Y para ello tenemos primero que entender que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos nosotros encontrar el gobierno de Dios para su iglesia. Y obviamente ese gobierno es teocrático. No es un gobierno democrático. No es un gobierno en el que el pueblo es el que dirige a la misma iglesia. No. El gobierno de Dios para su iglesia es un gobierno teocrático. Quiere decir teos, Dios, kratos, pueblo. Es decir, Dios mismo es quien dirige, quien gobierna a su pueblo, a su iglesia, a su familia. Dios mismo es. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo el Señor, si está sentado en su trono, si Él está en su trono, cómo es que gobierna su iglesia? Bueno, el Señor entonces dirige y administra a su iglesia sobre la base de la palabra de Dios. Por eso el manual del reino de Dios, el manual de Dios para su iglesia, que contiene instrucciones, que contiene mandamientos, que contiene disciplina, que contiene normas, preceptos, es la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios. Entonces, sobre la base de la palabra de Dios, Dios mismo dirige a su iglesia y lo hace a través de la influencia, la dirección, la iluminación del Espíritu Santo. En semanas anteriores aprendimos y hablamos mucho acerca del Espíritu Santo y decíamos que el Espíritu Santo es quien administra la iglesia, es el administrador de la iglesia, es el responsable de que la iglesia que somos nosotros podamos ser perfeccionados, podamos ser santificados, podamos ser ataviados, podamos ser vestidos adecuadamente, etcétera, etcétera. Entonces, Dios dirige, administra, gobierna su iglesia sobre la base de su palabra a través del Espíritu Santo y por medio, aquí está lo humano, vamos a llamarle así, por medio de una pluralidad de liderazgo, es decir, hombres que Dios ha llamado dentro de su iglesia. Dios los ha llamado por su madurez, los ha llamado por su compromiso, los ha llamado por su gracia y los ha establecido en una pluralidad de liderazgo donde obviamente debe haber una cabeza, es decir, un líder principal. Ahora, cuando estamos hablando de cabeza, no nos estamos refiriendo a una persona, a un hombre o a un cristiano como la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia, es decir, la máxima autoridad, el gran diseñador de la iglesia es Cristo, es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de una cabeza, estamos hablando de una cabeza para ese liderazgo, para esa pluralidad de liderazgo compuesta por otros hombres. Ahora, a esa pluralidad de liderazgo específicamente nos referimos a los ancianos de la iglesia. Y ahorita vamos a explicar un poco el significado de anciano. Y la cabeza de esa pluralidad de liderazgo es el pastor o el ministerio o los ministerios de autoridad que Dios ha llamado. Amén. Para eso. Bueno, eso es algo que debemos nosotros saber. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, rápidamente vemos, en el Antiguo Testamento Aarón era el sacerdote principal.
entre otros que también ministraban en el tabernáculo. Vemos, por ejemplo, a Moisés como el líder principal, pero con un equipo de consejeros, jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000 que le ayudaban en el gobierno, en la administración del pueblo de Israel. También Moisés contaba con 70 ancianos que juntamente con él gobernaban al pueblo de Israel. Entonces vamos viendo que la figura, el principio de gobierno no ha cambiado. Dios gobierna y administra sobre la base de la palabra, a través del Espíritu Santo y por medio de herramientas humanas como somos nosotros, y conforma una pluralidad de liderazgo donde hay ancianos y una cabeza principal de ese liderazgo que es el pastor que Dios ha llamado. Bueno, también en el Antiguo Testamento el rey David contaba con profetas, consejeros, oficiales, sacerdotes y líderes militares que también le ayudaron en su reinado. Amén. Bueno, esto es en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, pues nuestro modelo principal es Jesús, que tenía su equipo de 12 hombres, sus discípulos, sus apóstoles. Luego, los apóstoles también tenían su equipo que los acompañaba y que los apoyaba y que en consejo, ¿verdad?, trabajaban para que la obra fuera extendiéndose. Pedro y Juan, Pablo y Bernabé, Pablo con Silas y Timoteo, y así podemos encontrar muchos ejemplos que seguían este diseño de gobierno de Dios. Los profetas en el Nuevo Testamento también, porque encontramos los profetas, también encontramos maestros, apóstoles, etcétera, ministerios, trabajaban en grupos, no eran autócratas, ¿verdad? No eran autócratas, sino trabajaban siempre en equipo, aunque siempre había una cabeza principal. La pluralidad de liderazgo, mis amados, era evidente en las iglesias del libro de los Hechos, de donde tomamos el modelo y la revelación para que caminemos en este tiempo como iglesia, bajo un gobierno teocrático, donde Dios gobierna y administra a través, mejor dicho, sobre la base de su palabra, a través del Espíritu Santo y por medio de hombres que Él ha llamado y los ha constituido en un liderazgo plural donde hay una cabeza principal que es el ministerio y en este caso el pastor principal. Amén. Así que vamos a ver, por ejemplo, me gustaría abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, para que veamos cómo la iglesia, de los primeros siglos trabajaban de esta manera. Y por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, hablando de iglesia local. Dice, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, ¿quiénes? Los apóstoles, los ministerios de autoridad que hicieron, también llamaron y constituyeron ancianos, la figura de ancianos que formaba parte del liderazgo, de esta pluralidad de liderazgo del que hemos compartido. Bueno, en el Hechos capítulo 15, versículo 4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, mire, por la iglesia, y los apóstoles, los ministerios, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Otra vez, la iglesia, los ministerios, en este caso los apóstoles, y los ancianos que formaban parte de esta pluralidad
de liderazgo en las iglesias. Y bueno, hay un texto muy tremendo y muy claro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? El apóstol Pedro dice de la siguiente manera y escribe de la siguiente manera, y no solo escribe, sino también describe esta figura de gobierno en la iglesia y describe también las funciones de esta pluralidad de liderazgo es que constituía el pastor principal, que el ministerio principal y el grupo de ancianos, ¿verdad? Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, la iglesia, la familia, la casa espiritual, dice, que está. ¿Quiénes la iban a apacentar? Pues este equipo, esta pluralidad de liderazgo, compuesta por ancianos y compuesta por el ministerio principal. En este caso era el apóstol Pedro. En nuestro caso somos nosotros los pastores, ¿verdad? Que también como iglesia local tenemos ancianos, que juntos debemos de apacentar la grey de Dios, dice, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey se refiere a la iglesia, se refiere al cuerpo de Cristo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hay una corona, esto es hermoso. Hay una corona específica y especial para quienes hemos recibido el llamado, para quienes nos hemos comprometido con el llamado, para quienes hemos aceptado el llamado de Dios para ser establecidos en esta pluralidad de liderazgo con el propósito de cuidar, de apacentar la grey del Señor. Y le decía hace un momento, en este texto, el apóstol Pablo describe la figura de este equipo de liderazgo. Pero lo más importante es que describe cómo debemos de ejercer, en qué consiste nuestro trabajo como equipo de gobierno de la iglesia local. ¿En qué consiste? Bueno, primero resalta: ruego a los ancianos que están entre vosotros. Entonces, los pastores, los ministerios y los ancianos de la iglesia debemos de estar, mire, es significativo que no dice los ancianos que están sobre vosotros, sino dice que están entre vosotros. Eso significa que nuestro trabajo y nuestra función debe realizarse en medio del pueblo. Debemos de estar en contacto con el pueblo. Debemos de estar en relación con el pueblo. Debemos interesarnos en caminar en medio del pueblo de Dios. ¿Me entiendes? No ajenos al pueblo de Dios, no indiferentes al pueblo de Dios, no por encima del pueblo de Dios, sino en medio del pueblo de Dios. Por eso debemos de procurar el contacto, la relación, el compañerismo, ¿verdad? La comunión, la relación con todo el pueblo de Dios, desde los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los matrimonios, las familias, los ancianitos, con todos. Qué hermoso.
luego dice, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir que Pedro, siendo apóstol, era un anciano también. ¿De acuerdo? Y ahora esto es muy importante. No todos los ancianos son un ministerio. Es decir, no todos los ancianos son pastores. No todos los ancianos son apóstoles. No todos los ancianos son profetas, maestros o evangelistas. Pero sí todo ministerio de autoridad, llámese apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, deben ser ancianos. Ahora vamos a explicar, antes de concluir nuestra clase, explicar qué es anciano. Y luego dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y el versículo 2 describe nuestra función. ¿Cuál es? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entonces, apacentar la grey tiene que ver con guianza, tiene que ver con alimento, alimentar, tiene que ver con cuidado, tiene que ver con dirección. ¿A quién? A la grey del Señor. Amén. Entonces, luego dice, cuidando de ella. Tenemos que cuidarla. Tenemos que velar por ella. Dice, no por fuerza. Es decir, no porque nos obligan a hacerlo, por imposición, por exigencia. No, sino tenemos que hacerlo voluntariamente, con un corazón voluntario. Luego dice, no por ganancia deshonesta, no por un pago o por un interés personal o económico. Porque no olvidemos que los ministerios estamos para servir. Si nos pagaran por servir, ya no seríamos ministerios. Si cobráramos por servir, ya no seríamos ministerios, seríamos asalariados. Porque entonces el ministerio dejaría de ser ministerio y se convertiría en un trabajo al que me tienen que pagar. Por eso no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por un salario. Aunque Dios nos bendice, aunque el pueblo de Dios nos bendice, aunque el pueblo de Dios nos honra, bueno, pero no lo hacemos por una motivación o interés económico. Sino dice aquí, con ánimo pronto, con un entusiasmo dispuesto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No enseñorearnos de la gente, no apropiarnos de la gente, no controlando a la gente, sino dirigiéndoles. Y la mejor manera de dirigirles, la mejor manera de animar, de motivar, de mostrarle el camino a la gente, al pueblo de Dios como pastores y como ancianos, es a través de nuestro ejemplo. A través de nuestro ejemplo. Por eso, si queremos que la iglesia ore, tenemos que ser los primeros en orar. Si queremos que la iglesia goce de comunión y fraternidad unos con otros, ¿quiénes creen que deben ser los primeros en mostrar eso? Nosotros, los pastores y los ancianos. Y así sucesivamente en todo. Y versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Ahora bien, rápidamente, porque el tiempo ya se nos ha ido. Ahora bien, yo quisiera que comprendiéramos un poquito acerca de la figura de los ancianos. Ya hablamos que componen localmente. Nuestra iglesia se gobierna a través de los pastores, que somos nosotros, y algunos otros que nos ayudan, ministerios como el ministerio profético y otros pastores que nos ayudan, ¿verdad? Pero como apóstoles, Dios nos ha dado la bendición y la gracia de poder ser los líderes principales en esta casa. Pero además de los ministerios como pastores y profetas que Dios ha levantado, tenemos ancianos en la iglesia. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos. Dice, y quiero explicar, un anciano
Obviamente es un hombre llamado, creyente en Jesucristo, lleno del Espíritu Santo. Y anciano no significa edad cronológica, no tiene que ver con edad cronológica. Es decir, que anciano tiene que ser un hombre ya de edad avanzada, de una edad cronológica avanzada. No, puede haber ancianos bastante jóvenes, con una edad cronológica más joven, pero la figura de anciano tiene que ver con el carácter moral y la madurez espiritual y el conocimiento de la palabra de Dios en la vida de esa persona que es llamada anciano. Entonces, un anciano es un hombre llamado por Dios con base en su madurez espiritual, con base en su conocimiento de la palabra de Dios, con base en su carácter moral, para que podamos ejercer ese liderazgo de ejemplo y de cuidado y de dirección al resto de la iglesia. Ese es un anciano. Entonces, ancianos que juntamente con el pastor guiamos y dirigimos la iglesia. No, un anciano no habla de un hombre o de un cristiano perfecto, que no tiene fallas, que no tiene tacha, que no se equivoca, que no comete alguna falta, que no tiene ningún error. No. Habla de una madurez espiritual, es decir, un crecimiento espiritual un poquito más elevado tal vez que otros. Habla de un carácter moral, por eso tal vez en otra clase vamos a hablar un poquito más, o en un mensaje que vamos a dar, hablaremos un poquito más de esta figura. Y finalmente, ¿verdad?, con cierto conocimiento de la palabra de Dios para poder ejercer el trabajo de guiar y dirigir al pueblo de Dios. Entonces, esos son parte del regalo de Cristo. En nuestra próxima clase vamos a aprender y cuál debe ser nuestra actitud ante este gobierno, esta pluralidad de gobierno que Dios ha establecido para nuestra bendición en la iglesia local. Amén. Mientras tanto, oremos y bendigamos a este cuerpo de gobierno que dirige nuestra casa y nuestra iglesia. Bueno, con esto finalizo. No es hoy tal vez una enseñanza muy emotiva, de mucha revelación, sino más bien de un conocimiento para que usted sepa cómo nos conducimos en la iglesia y como iglesia local, como iglesia que nos llamamos Iglesia Restauración. Que Dios les bendiga. El gobierno de Dios siempre va a ser una bendición. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos la próxima clase.